Vamos a hablar del cráneo. Vamos a empezar hablando de sus generalidades. El cráneo va a ser una estructura ósea. Básicamente es una caja ósea dentro de la cual se van a encontrar muchas otras estructuras y muchos órganos relacionados, todos ellos muy importantes. Entonces vamos a hablar de cuáles son sus funciones. La principal función es ser el esqueleto de la cabeza, es decir, ser la estructura que sostiene a todas las demás estructuras que se encuentran dentro de la región cefálica o región de la cabeza. Se va a encontrar con una función de protección, guardando a través de todo esto de aquí que se conoce como bóveda craneal a lo que sería el encéfalo. También va a servir para dar espacios o cavidades para diferentes regiones de los órganos de los sentidos. Tenemos aquí, por ejemplo, la cavidad orbitaria para lo que sería el globo ocular y todas las funciones y estructuras relacionadas con la función de la vista. Esta región que sería la cavidad nasal para todo lo que serían las funciones relacionadas con el sentido de la olfacción. Y además va a servir de apertura para lo que sería la vía aérea superior, es decir, la porción del aparato respiratorio encargado de llevar el aire desde el exterior hacia los pulmones. Vamos a tener otra cavidad que va a ser básicamente la cavidad oral, donde se va a encontrar el sentido del gusto. Va a alojar además a nivel de las regiones laterales, en este caso un poco más profundas dentro de este hueso que es el temporal, a lo que serían todos los órganos y estructuras relacionadas con la audición y también con el equilibrio. Además de todo esto, va a servir de un sitio de inserción para los músculos de la expresión facial. Y por último, al estar compuesto como otras partes del cuerpo por una capa externa y una capa interna de hueso compacto o de tejido óseo compacto, y entre ambas el hueso esponjoso también es un sitio en el cual se va a dar la hematopoiesis, es decir, la formación de células sanguíneas. Eso lo podemos ver en un corte como en el que estamos viendo aquí, donde podríamos ver que en determinadas regiones la estructura va a ser más o menos la misma que en otras regiones del cuerpo. Vamos a tener una capa de tejido óseo externa denominada teca externa, una capa de tejido óseo compacto interna, que sería la teca interna, y entre ambos una zona de tejido esponjoso, que en el cráneo se denomina diploe. Por tanto, tiene esas funciones principales: servir de sostén, dar estructura a lo que sería la cabeza, servir de inserciones musculares, proteger el encéfalo, dar espacios que se conocen como cavidades para los diferentes órganos de los sentidos, y por último, participar en la hematopoiesis, especialmente la parte del neurocráneo. Esta caja ósea va, como hemos dicho, a encontrarse alojando lo que sería el encéfalo, y por tanto se dice que tiene una capacidad que va entre 1400 y 1500 cc. ¿De qué va a depender esa diferencia? Del sexo de la persona, del tamaño de la persona. Va a ser mayor cuanto la persona sea más grande, y también va a ser mayor en lo que serían los varones comparado con las mujeres. Esto repercute en la inteligencia. Normalmente no. La inteligencia va a depender de el tipo de interconexiones neuronales y de qué tan eficientemente funcionen las vías y conexiones que se han formado al interior de lo que sería el encéfalo, más que de cuántas neuronas existan en ese encéfalo, o de cuál sea el volumen total que ocupe el encéfalo dentro de lo que sería la cavidad craneal. Bien, pasamos ahora a hablar de cómo está dividido. Para su estudio lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a tener el neurocráneo, que va a ser todo lo que está relacionado con el encéfalo, y el viscerocráneo, que va a ser el esqueleto de la cara. Entonces, podríamos dividirlos más o menos como neurocráneo, todo lo que se encuentra recubriendo el encéfalo, tanto en la parte superior, donde se denomina calota craneana, como en la parte inferior, que corresponde a lo que sería la base del cráneo, y todo lo que quede por delante e inferior a esto va a ser el viscerocráneo. Bien, cuando hablamos de cómo está compuesto, vamos a decir que está compuesto por un montón de huesos que están articulados unos con otros a través de unas suturas fibrosas, que en este caso van a tener un material óseo entre ellas y por tanto se denominan suturas.
Entonces, si nosotros desarticularíamos este cráneo, veremos que hay varios huesos que lo componen, pero para su estudio los vamos a organizar en dos grupos. Vamos a organizar los que corresponden al neurocráneo, que son 8, y los que corresponden al viscerocráneo, que son 15. Los del neurocráneo, de los que vamos a hablar primero, vamos a tener 4 pares y 4 impares. Los impares se van a encontrar siempre en la línea media y siempre van a ser simétricos. Esos impares van a ser el frontal, que lo estamos viendo en color rojo, hacia atrás el occipital, lo vamos a ver enseguida. Bien, aquí lo vemos en la región posterior e inferior del cráneo, este occipital. Y dos huesos también individuales que son más difíciles de ver, que serían el etmoides y el esfenoides. Al esfenoides lo vamos a ver en parte aquí a través de lo que son sus alas mayores, pero la mayor parte del esfenoides no es visible desde la visión externa en la que estamos viendo ahora, sino que tendríamos que verlo a través de un corte. Por tanto, vamos a utilizar una visión, en este caso superior. Hemos retirado todo lo que era la parte superior de la bóveda craneal y vamos a ver el esfenoides que está aquí al centro. El otro hueso impar del que estábamos hablando es el etmoides, que se encuentra aquí adelante. Bien, el etmoides sería este hueso que está aquí. Y aparece aquí en un color morado, en medio de lo que sería todo lo que sería el color rojo que corresponde a lo que sería el frontal. Por tanto, los dos impares serían este frontal, que es muy visible desde la parte externa, el occipital, que se encuentra atrás, posterior e inferior, que también es muy visible en la porción externa, y dos huesos que prácticamente no se puede ver desde la parte externa, sino que se los ve mucho más en la zona central de la base del cráneo, el etmoides y el esfenoides. Esos son los cuatro huesos impares. Los huesos pares, en cambio, van a ser todos visibles desde la superficie externa y los vamos a encontrar a cada lado de la línea media y van a ser los parietales y los temporales. Así se componen los 8 huesos que van a estructurar o van a formar lo que sería el neurocráneo. Dentro de lo que sería el viscerocráneo, que lo vamos a estudiar más adelante, vamos a ver que está compuesto por 15 huesos. De estos 15 huesos, en el caso del viscerocráneo, 3 son impares y hay 12 que son pares, es decir, va a haber 6 pares de huesos, localizados uno a cada lado de la línea media. Empezamos por los impares. Dentro de lo que serían los impares, vamos a tener dos relacionados con lo que sería el tabique nasal, que los tendríamos que ver aquí dentro. Entonces, para ver estos huesos impares que están en la línea media, al interior de lo que sería la cavidad nasal, se han tenido que retirar el maxilar derecho, que hemos retirado a este lado, como se puede ver. Hemos retirado también el hueso propio de la nariz del lado derecho, hueso nasal, y el lagrimal derecho, para poder ver esos huesos que están apareciendo ahí en un color morado, que sería el etmoides, y la parte inferior, que estamos viendo un hueso más oscuro, de forma más o menos triangular, que sería el vómer. En la parte más inferior tenemos a la mandíbula. Por tanto, estos son los 3 huesos impares, que también cumplen la misma regla que cumplían los impares del neurocráneo. Se encuentran en la línea media y suelen ser simétricos, es decir, suelen ser iguales a ambos lados de la línea media. Dos, como hemos visto, están relacionados con lo que sería el tabique nasal y uno va a estar relacionado con lo que sería la masticación, que sería la mandíbula. Los huesos pares que vamos a ver entonces serían los huesos lagrimales. Vamos a volver a poner los huesos en su lugar y vamos a hablar entonces de lo que serían los huesos pares del viscerocráneo. El primero de estos pares serían los huesos nasales o huesos propios de la nariz. A los lados vamos a tener unos huesos pequeños que aparecen en color azul, que serían los huesos lagrimales. Sería el segundo par. El tercer par van a ser estos huesos cigomáticos que forman la parte más lateral e inferior de la órbita. Están en verde. Y en verde más claro vamos a tener otro par de huesos que serían los maxilares superiores, actualmente solo conocidos como maxilares.
que serían el maxilar izquierdo y maxilar derecho. Los otros dos pares de huesos que nos faltarían serían los cornetes nasales internos o conchas nasales inferiores, que están aquí, cornete nasal inferior o concha nasal inferior, que se ven dentro de lo que sería la cavidad nasal, y los huesos palatinos, para los cuales hay que verlos en la parte inferior. Se van a encontrar formando lo que sería la parte más posterior del paladar duro. En este caso estamos viendo detrás de lo que serían las apófisis palatinas de los maxilares. Entonces, como hemos visto, hay 6 pares de huesos pares y 3 huesos que son impares. En total son 15. Hay un solo hueso que corresponde tanto a neurocráneo como a viscerocráneo, que sería el hueso etmoides, que es el que hemos visto en color morado. Lo hemos visto en base de cráneo, justo en la escotadura etmoidal que está al centro de lo que sería el frontal, y también lo hemos visto al retirar esta parte que sería el maxilar derecho, ahí formado lo que es el tabique nasal. Bien, antes de hablar más a detalle de lo que serían cada una de las visiones, vamos a manifestar que cuando estamos estudiando el cráneo, siempre hablamos de dos caras en cualquiera de los huesos, en cualquiera de las estructuras óseas que lo conforman. Vamos a tener la cara exocraneal, es decir, la que se puede ver desde afuera, la que va a estar en contacto bien sea con estructuras de la cara como músculos, tejido celular subcutáneo o piel, o bien con lo que sería el cuero cabelludo, es decir, todo lo que podamos ver desde afuera sin hacer el corte del cráneo va a ser su cara exocraneal. Y vamos a tener otra cara, que es la cara endocraneal, que se va a ver solamente cuando nosotros hagamos un corte, es decir, toda la que va a estar en este caso en contacto con lo que sería el encéfalo. Además de todo esto, vamos a hablar de lo que serían los puntos craneométricos. Vamos a pasar por el punto craneométrico más inferior, que se encuentra aquí abajo en lo que sería la unión de ambas mitades de lo que sería la mandíbula, también conocido como maxilar inferior, que va a corresponder a lo que sería el egnation. Se va a encontrar a este nivel. Un poco más superior vamos a encontrar lo que se conoce como el punto B. Es de menor importancia y mucho menos preguntado. Quedaría justo inferior a ambos incisivos inferiores. En la parte superior vamos a tener un punto craneométrico que sí es más importante, que sería el prostion. Se va a encontrar justo donde se unan las bases de ambos incisivos superiores. Más hacia arriba vamos a tener esto de aquí, que es la espina nasal, que puede configurar un punto craneométrico poco preguntado, que sería el punto espinal. Recibe ese nombre por las estructuras que lo conforman, que serían las espinas nasales. Más arriba vamos a tener un punto craneométrico también no tan preguntado, que sería el rhinium. Corresponde a lo que sería la parte inferior de esta sutura, que es la sutura internasal de ambos huesos propios de la nariz. Aquí arriba sí tendríamos el tercer punto craneométrico importante. Habíamos hablado del primero, que era el egnation, y el segundo, que era el prostion. Aquí tendríamos el tercero, que se conoce como nasion. Va a ser donde ambos huesos propios de la nariz, a través de su sutura internasal, se unan con lo que sería el borde nasal del frontal. Más por arriba vamos a tener el cuarto punto craneométrico importante, que se conoce como glabela. Correspondería a lo que sería la eminencia frontal media. Si seguimos subiendo, vamos a tener un punto donde se crucen lo que serían la sutura coronaria y la sutura sagital, que une ambos parietales. Este punto de aquí se va a denominar bregma y correspondería a lo que sería la fontanela bregmática del recién nacido, que es la fontanela más grande que tienen los recién nacidos. Un poco más por atrás vamos a encontrar a esta altura aproximadamente lo que sería el vértex o punto más alto del cráneo, cuando este cráneo se encuentra de lado en una posición anatómica. Entonces este punto, que sería el punto más o menos más elevado cuando el cráneo está en una posición anatómica, lo vamos a denominar vértex. Si seguiríamos yendo por esa línea media, después de lo que sería el bregma y el vértex, que se va a encontrar un poquito más atrás, vamos a encontrar que todavía más atrás va a aparecer otro punto craneométrico, que estaría justo aquí atrás, en la parte en la cual se unan ambas suturas. En este caso sería la sutura sagital y lo que sería la sutura lambdoidea. Este punto se va a denominar lambda y sería este de aquí.
el punto de unión de la sutura lambdoidea y la sutura sagital, lambda. Y más por atrás vamos a encontrar el último punto craniométrico de importancia, que sería el ilion, corresponde a la protuberancia occipital externa. Un punto accesorio a veces preguntado sería el obelion, corresponde a esta parte que se va a encontrar más o menos entre ambos forámenes parietales, donde la sutura sagital no tiene tantas indentaciones y se torna un poco más lisa. Ese sería el conocido como obelion. Los últimos dos puntos craniométricos de importancia que vamos a mencionar serían el pterium y el asterium. El pterium se va a encontrar aquí adelante dentro de lo que sería esta fosa, que es la fosa temporal, y va a tener una forma de H. Este punto craniométrico es importante porque aquí se van a unir 4 huesos o 4 porciones de huesos. Vamos a tener el hueso frontal, el hueso parietal, el ala mayor del esfenoides y la porción escamosa del temporal. Va a tener una forma de H. ¿Por qué es importante este pterium? Porque es una parte muy delgada del cráneo y, además de ser delgada y frágil, va a tener por dentro lo que sería el cráneo, es decir, en su cara endocraneal, el trayecto de la arteria meningia media y todas sus ramas, en una estructura que se conoce como hoja de higuera. Por tanto, es un punto importante porque un golpe a esta región va a producir fácilmente una fractura debido a que es una zona débil y delgada del cráneo, y además va a ser una fractura de importancia porque hay una arteria que está corriendo a la profundidad. Por tanto, se puede producir fácilmente un sangrado intracraneal importante. Y hacia atrás vamos a encontrar otro punto craniométrico, que es el asterium. Este asterium va a ser el punto en el cual se van a unir el parietal, el occipital y el temporal a través de su porción mastoidea. Esos serían los puntos craniométricos más importantes. Existen otros secundarios que suelen ser menos utilizados y mucho menos preguntados. Tal vez entre esos podríamos destacar el gonion, que sería el ángulo mandibular, o correspondería a la unión de la rama y el cuerpo de la mandíbula, esta parte de aquí, el gonion, el bastion, que se encuentra aquí abajo en lo que sería el occipital, justo delante del agujero magno, y el opistium, que se encuentra justo detrás del agujero magno. Y el otro que sí suele ser preguntado, ya lo hemos mencionado anteriormente, sería el obelion, que era esta parte de aquí de la sutura sagital, que era un poco más liso, ahí entre ambos parietales. Bien, ahora vamos a hablar de lo que serían las partes del cráneo con un poco más de detalle. Por tanto, vamos a ver lo que sería este cráneo desde la visión externa. Ya habíamos hablado de que se dividía en un neurocráneo y en un viscerocráneo. Neurocráneo, todo lo que estaba protegiendo y conteniendo el encéfalo. Viscerocráneo, todo lo que era la parte de estructura de esqueleto de la cara o región facial. Cuando hablemos de lo que sería este neurocráneo, lo vamos a dividir en dos partes. En cuanto a la parte anatómica de su estudio, lo vamos a dividir en lo que sería un plano que va a venir por... Va a comenzar esta línea que divide el neurocráneo en una parte superior que sería la calota o bóveda craneal y una parte más inferior que sería la base de cráneo, que es donde apoya básicamente el encéfalo. Anatómicamente vamos a trazar una línea que va a ir por lo que sería comenzando por esta sutura de aquí, que va a unir al frontal y a los huesos propios de la nariz. Hacia los lados sería por lo que va a representar este borde, que es el borde supraorbitario o el arco supraorbitario. A los lados va a descender por lo que sería la apófisis frontal del cigomático y luego continuar por lo que sería el arco cigomático con sus dos porciones, la apófisis temporal del cigomático y la apófisis cigomática del temporal. Continúa por una línea que se va un poco más hacia atrás, superiormente a esta, que es la apertura del conducto auditivo externo, también conocida como meato auditivo externo. Se dirige posteriormente, básicamente por el mismo plano horizontal, por los restos de esa sutura que se conoce como sutura supramastoidea, y va a terminar en la región posterior, continuando por esta línea de aquí, que es la línea nucal superior, y se extiende hasta el punto en el cual ambas líneas nucales superiores se unen
en esta protuberancia que es la protuberancia occipital externa. De esta forma, todo lo que quede por debajo de esa línea que hemos ido trazando corresponde a lo que es la base del cráneo y todo lo que queda por encima corresponde a lo que sería la bóveda craneal. Hablando de lo que sería la bóveda craneal, por la cual vamos a empezar, vamos a describir varias estructuras que se van a ir viendo desde anterior hacia posterior. Y vamos a escribir primero las de la línea media y luego las de las regiones laterales. En la línea media vamos a encontrar este punto que ya hemos dicho que era un punto craneométrico que se conocía como nación. Desde ese punto, inferiormente, se va a encontrar la sutura internasal, que une ambos huesos propios de la nariz. Hacia superior o cefálico partiría de aquí una sutura que se conoce como sutura interfrontal en los niños y en los adultos se conoce como sutura metópica. Es el resto de la sutura que une los que en la vida embrionaria eran dos partes o dos mitades del hueso frontal, en este caso su escama. Dentro de lo que sería esta escama del frontal, vamos a ver que a los lados tiene una prominencia mayor que se denomina eminencia frontal, antiguamente llamada eminencia frontal lateral, para diferenciarla de esta de aquí, que es la eminencia frontal media, actualmente correspondiente con un punto craneométrico que sería la glabela. Encontraríamos a los lados, justo por lo que sería la cavidad orbitaria, este de aquí que es el arco supraorbitario, con dos detalles anatómicos, una apertura más lateral o externa que sería el agujero supraorbitario, por donde van a pasar la arteria y nervio supraorbitarios más el nervio nasal externo, y esta de aquí que sería la escotadura frontal, por donde van a transcurrir los vasos y nervios supratrocleares, denominados así porque a este nivel, en la cara inferior de este frontal o orbitaria, se encuentra una pequeña depresión que es la fosa troclear o fosita troclear, que está relacionada con la espina troclear, que va a dar inserción a la tróclea o pólea, por la cual el tendón del oblicuo superior va a tener un ángulo o una curva para ir a insertarse en el globo ocular. Bien, esto sería lo más importante de la parte anterior de la visión externa de la calota craneal, que está formada principalmente por toda esta porción de aquí del frontal que se denomina escama frontal. Esta se va a unir a ambos huesos parietales por medio de esta sutura que es la sutura frontal o coronaria, que se va a intersectar o va a cruzar con lo que sería la sutura sagital, que es la que une a ambos parietales y va a determinar un punto craneométrico que conocemos como bregma. Esta sutura sagital va a presentar varias indentaciones y en una parte que se encuentra entre ambos agujeros parietales, como habíamos mencionado, se volvía un poco más indentada. Era como si dos superficies rectas sin indentaciones se encontraran una frente a la otra y ese punto se conoce como ovelion. Hacia los lados, dándole esta forma ovalada a la estructura que estamos viendo, vamos a encontrar las eminencias parietales. Y justo mediales a las eminencias parietales vamos a encontrar estos de aquí que son los agujeros los agujeros parietales. La vena emisaria de Santorini, que va a ser una vena que, como todas las venas emisarias, va a comunicar lo que sería la circulación endocraneal, es decir, la relacionada directamente con el encéfalo que queda dentro del cráneo, con la circulación venosa de fuera del cráneo, del cuero cabelludo o de la región facial. Bien, todo eso hemos visto en lo que sería el exocráneo. Si seguimos hacia atrás en el exocráneo, pasaremos de lo que era la visión superior, que era esta que tenemos aquí, a una visión posterior del cráneo. En esta visión posterior del cráneo continuaríamos un poco más hacia atrás de lo que serían el nivel de estos agujeros o forámenes parietales y encontraríamos el sitio donde esta sutura sagital se va a juntar con esta de aquí que es la sutura lambdoidea. Este punto de aquí que se conoce como lambda. Vamos a tener que, si seguiríamos esa línea media, vamos a encontrar una elevación grande en el occipital que se conoce como protuberancia occipital externa y es el punto desde el cual saldrían lateralmente unos arcos que son las líneas nucales superiores, aquí a los lados, y más abajo de este nivel ya correspondería a lo que es la base del cráneo, por tanto lo vamos a describir a detalle con base de cráneo, pero sí podríamos mencionar
que más abajo se van a encontrar las líneas nucales inferiores. Todo esto de aquí corresponde a lo que sería la escama del occipital. Y a ambos lados de las suturas lambdoideas se van a encontrar frecuentemente estos huesos de aquí que se conocen como huesos suturales, también conocidos como huesos wormianos. Son unas especies de huesos pequeños que se encuentran al interior de una sutura. Los más comunes se encuentran en la sutura lambdoidea, pero también se pueden encontrar en las regiones adyacentes a la sutura sagital, en la sutura coronaria mucho menos frecuentemente, pero en todos los casos tienen la misma denominación, huesos suturales, debido a que se encuentran dentro de la sutura, también conocidos como huesos wormianos, del término worm en inglés, que significa gusano, debido a su estructura más o menos alargada, similar a la de un gusano. Bien, si continuamos describiendo lo que sería la parte externa del cráneo, en este caso hemos visto ya la calota en su visión anterior, su visión superior, su visión posterior, y ahora vamos a ver su visión lateral. En cuanto a la visión lateral, vamos a ver que está compuesta por el hueso frontal anterior superiormente, a los lados el hueso parietal que tiene una forma cuadrilátera más o menos, la vamos a describir a detalle en hueso parietal, en la parte posterior e inferior la escama del occipital, y a los lados vamos a tener toda esta región que se conoce como fosa temporal, debido a que está ocupada por el músculo temporal, que es uno de los músculos masticadores. Esta fosa temporal a su vez va a tener más o menos en lo que sería su región central el pterion, que es un punto craniométrico formado por el frontal, el ángulo anterior inferior de lo que sería el parietal, la porción escamosa del temporal y el ala mayor del esfenoides. Y era un punto de H que hemos dicho que era importante porque interiormente o en su cara endocraneal corresponde al trayecto de la arteria meningia media. Cuando hablemos de esta visión lateral, lo que más va a destacar van a ser los límites de esta fosa temporal. Vamos a tener la línea temporal superior, que se encuentra tanto en el frontal como en el parietal, y la línea temporal inferior, que también aparece en ambos huesos. En la línea temporal superior se va a insertar lo que sería la aponeurosis del temporal, y en la línea temporal inferior se va a insertar el músculo temporal a través de sus fibras. Esta aponeurosis del temporal va a tener todo ese músculo y esas fibras van a confluir en esas direcciones, todas dirigiéndose hacia lo que sería la mandíbula, porque como hemos dicho era un músculo masticador, va a pasar por debajo de este arco que es el arco cigomático, que ya hemos mencionado sus dos componentes, la apófisis cigomática del temporal, que está aquí en un morado claro, y la apófisis temporal de este cigomático o malar, que es en un verde un poco más oscuro. Vamos a ver que esta fosa temporal va a estar delimitada por el nivel del arco cigomático en la parte más superficial, y si nosotros miraríamos por dentro de esta fosa temporal vamos a ver que también hay una línea a nivel de esta que es el ala mayor del esfenoides que se conoce como línea infratemporal, que va a separar la superficie externa de esta ala mayor del esfenoides en su porción temporal y la parte de abajo que va a ser la porción pterigoidea relacionada con las apófisis pterigoides que se pueden ver en una visión inferior. Esas de ahí que son las apófisis pterigoides del esfenoides. Bien, en esta visión lateral, yéndonos un poco más hacia posterior e inferior, tendríamos esta de aquí que se conoce como sutura supramastoidea. Ya la habíamos mencionado al ver la división entre lo que era la calota y la base del cráneo. Vamos a encontrar además esta parte de aquí que se conoce como apertura del conducto auditivo externo o meato auditivo externo. Más atrás vamos a encontrar todo esto de aquí que sería la región mastoidea de este hueso temporal. Si vemos la prominencia más grande sería la apófisis mastoides. Se ve también esta prominencia que sale anterior e inferiormente, que es delgada como una aguja, que es la apófisis estiloides. Se va a ver también lo que sería el ángulo, bueno, las partes de la mandíbula. Esta parte de aquí es el cóndilo mandibular que se va a articular con lo que sería la fosa condílea de este hueso temporal. Aquí atrás vamos a encontrar este agujero de aquí que se conoce como foramen mastoideo. Va a servir también para el paso de una vena emisaria.
Eso es lo más importante en cuanto a la configuración externa de la calota. Ahora vamos a ver la configuración interna de esta calota. Bien, para exponer lo que sería la cara endocraneal de la bóveda del cráneo, también conocida como calota craneal, solo vamos a dejar los huesos que nos interesan. En este caso, la van a conformar solamente el hueso frontal con lo que sería su escama y ambos huesos parietales. Por tanto, hemos dejado solo la parte superior del cráneo. Entonces vamos a pasar a describir todas las estructuras que se encuentran a este nivel. Desde la porción anterior, que la vamos a encontrar aquí, hacia posterior. En la parte anterior encontraríamos todo esto de aquí que corresponde a lo que sería el hueso frontal, que lo vamos a ver en color rojo. Vamos a encontrar que en la línea media se va a ver, la primera cosa que vamos a encontrar sería la cresta frontal, que se va a continuar hacia arriba dividiéndose en dos mitades y describiendo un surco, una depresión que se conoce como el surco del seno venoso sagital superior, que va a estar en, en la persona viva, va a estar ocupada por lo que sería el seno sagital superior, que es uno de los senos venosos. Se va a encontrar en este caso entre ambos hemisferios cerebrales, hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo. Bien, muchas de las estructuras que habíamos visto en la superficie externa se van a manifestar también en la superficie interna, en la parte anterior de lo que sería esta calota craneana. Vamos a encontrar lo que correspondería a las eminencias frontales que aparecían en la parte externa, que se van a denominar fosas frontales. Vamos a ver que tiene una superficie más o menos llena de indentaciones y crestas que corresponde a las circunvoluciones y los surcos del cerebro. Cerca de lo que sería los forámenes parietales que servían para la vena emisaria de Santorini, vamos a tener una superficie que también aquí adentro se ve más lisa, que correspondería a lo que era el obelio en la parte externa. Hacia los lados vamos a tener las fosas parietales que se correspondían con lo que aparecía externamente como las eminencias parietales que los veíamos aquí, en las partes que más sobresalían de los parietales a nivel externo o en visión exocraneal. Bien, si seguimos yendo hacia los lados vamos a encontrar estos surcos que corresponden a los surcos de la arteria meningia media, que como hemos dicho estaban pasando por esa región que era el pterion, el punto en el que se unían estos dos huesos más una parte del hueso temporal y el ala mayor del esfenoides. Y bien, esas son básicamente las estructuras más importantes que se ven en la cara endocraneal de lo que sería la calota craneana. Eso sí, antes de concluir tenemos que mencionar unas depresiones que se van a encontrar más o menos a este nivel, que se conocen como fositas granulares. Están justo al lado de lo que sería el surco del seno venoso sagital. Van a contener lo que son los corpúsculos de Paccioni, también conocidas como vellosidades aracnoideas, y que tienen la función de reabsorber parte del líquido cefalorraquídeo que se va produciendo a nivel de los plexos coroideos de los ventrículos laterales, principalmente del encéfalo. Entonces van a ayudar a regular la cantidad de líquido cefalorraquídeo que hay dentro de lo que sería la cavidad encefálica y por tanto van a ayudar a regular la presión de este líquido y que sea más difícil que se produzca una hipertensión endocraneal. Muy pocas veces se va a deber a un exceso de líquido cefalorraquídeo, en la mayor parte de las veces se va a deber a un efecto de masa que aparezca en alguna parte del tejido encefálico, lo más común por hemorragias. Bien, con eso hubiéramos concluido lo que correspondía a la parte de lo que sería la calota craneana, es decir, la parte superior del neurocráneo. Hemos visto en visión externa cómo se ve esta calota craneana en visión lateral, en visión posterior, en visión anterior y también cómo se ve su cara endocraneal o en visión interna si haríamos un corte más o menos a este nivel. Cuando estudiamos los cráneos en anatomía hacemos un corte que viene describiendo una línea que une lo que sería la glabela o protuberancia frontal media con la protuberancia occipital externa que se encuentra aquí atrás.
Entonces suele haber una línea que corre en ese ángulo de anterior a posterior y por tanto todo lo que queda por arriba lo estudiamos como si sería la calota y todo lo que queda por debajo lo estudiamos con base de cráneo. Esa base de cráneo lo podemos estudiar en una visión externa o exocraneal, que es la que vamos a ver aquí abajo, y con una visión interna o endocraneal, que sería la que veríamos si miraríamos a través del corte que hacíamos, uniendo la glabela y la protuberancia occipital externa. Bien, cuando hablamos de todo lo que sería entonces la base de cráneo en su visión externa, también conocida como visión extracraneal o exocraneal, vamos a decir que se divide esta básicamente en tres partes, de las cuales dos partes van a corresponder a lo que sería el neurocráneo propiamente dicho y una parte corresponde a lo que sería la región facial. La parte de la región facial se va a extender, como estamos viendo, desde lo que sería los incisivos hasta lo que sería la parte posterior de las apófisis pterigoides. Por tanto, toda esta región de aquí correspondería a la región facial en una visión inferior. Todo lo que quede de ahí para atrás va a corresponder a lo que sería la base de cráneo, en este caso la base del neurocráneo. Esa base del neurocráneo se va a dividir en dos triángulos. Esos dos triángulos van a estar divididos, como hemos dicho, hasta ese nivel corresponde toda esta parte de aquí a la región facial. Esta base de cráneo, que se va a encontrar por detrás de las apófisis pterigoides y por detrás de esto de aquí, que serían los límites anteriores de la fosa pterigoidea, que era la continuación inferior de la fosa temporal, que se veía ahí a los lados. Entonces, va a estar dividido en dos triángulos, como decíamos, a través de una línea que va a venir desde lo que sería la lámina medial de la apófisis pterigoides, que es esta que está aquí, extendiéndose oblicuamente hacia atrás y lateralmente hacia lo que sería la apófisis mastoides. Entonces, si trazamos una línea que una esas dos estructuras, vamos a tener un triángulo que se encuentra aquí, que sería el triángulo anterolateral, también conocido como triángulo correspondiente a la fosa cigomática. Está formado principalmente por el ala mayor del esfenoides y parte de lo que sería la porción petrosa del temporal. Y tendríamos otro triángulo que se encuentra aquí atrás, que es un triángulo posteromedial. En este triángulo posteromedial se va a encontrar formado principalmente por lo que sería el occipital con su porción basilar, también conocido como basio occipucio, con sus porciones laterales y con la parte inferior de la escama del occipital. Y además con lo que sería la cara inferoposterior de la porción petrosa del temporal y lo que sería la porción mastoidea de este temporal. Entonces, básicamente, todo lo que sería la base del neurocráneo en visión exocraneal o externa va a estar compuesta por dos triángulos. Un triángulo que está ahí, correspondiente a lo que sería la fosa pterigoidea, también que se lo conoce como triángulo anterolateral, y un triángulo posteromedial que corresponde a lo que sería el hueso occipital y la mayor parte de lo que sería el hueso temporal, que los divide una línea que va a unir lo que sería la lámina medial de la apófisis pterigoides con lo que sería la protuberancia mastoidea o eminencia mastoidea. Bien, ahora vamos a describir todas las estructuras que se van a encontrar en esta visión inferior de lo que sería la base del cráneo. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es retirar primero la mandíbula. Bien, una vez que retiramos la mandíbula, vamos a encontrar los cráneos como normalmente los encontramos al estudiarlos en las clases de anatomía, es decir, con la mandíbula inferior o maxilar inferior, simplemente conocido ahora como mandíbula desarticulada. Y vamos a poder empezar a describir las estructuras que vamos a encontrar a esta región. Como hemos dicho, toda esta parte de aquí correspondía en realidad a lo que sería
la porción facial de la visión inferior que llegaba por toda esta parte hasta lo que eran las apófisis cigomáticas que les estamos viendo, perdón, las apófisis pterigoides que les estamos viendo aquí atrás, que corresponden a huesos fenoides. Por tanto, correspondería a su estudio a una descripción que tendremos que hacer al describir lo que sería la región facial. Sin embargo, podemos aprovechar esta imagen para describir algunas de las estructuras que se podrían ver en la visión inferior en la parte que corresponde a la región facial. Entonces vamos a describirlas como siempre, de anterior a posterior y inicialmente por la línea media y luego nos vamos a ir hacia los lados. Entonces, comenzamos mencionando lo que serían los dientes. Estos dientes, en este caso estamos viendo los dientes correspondientes a lo que sería el maxilar superior y estamos viendo también los dientes de la mandíbula, que por el modelo de simulación no pueden retirarse de forma independiente. Por tanto, para mantener estos dientes del maxilar superior, que sí suelen verse en el cráneo cuando está desarticulada la mandíbula, los vamos a mantener. Entonces, yendo de anterior hacia posterior, vamos a decir que las primeras estructuras que encontramos son los dientes, que van a estar divididas en dos incisivos, un incisivo medial y un incisivo lateral, un canino, dos premolares que se ven ahí, las porciones laterales, parcialmente cubiertos por estos de aquí, que serían los premolares inferiores, y luego vamos a tener tres pares de molares, el primer, segundo y tercer molar. Estos terceros molares son los conocidos como las muelas del juicio y suelen ser los últimos dientes en erupcionar a través de lo que serían las encías, alrededor de los 18 hasta los 21 años normalmente. Suelen ser extraídos porque son dientes que carecen de función, es decir, su función es prescindible, pueden ser retirados y además al encontrarse tan atrás dificultan lo que sería la higiene oral y por tanto son sitios frecuentes de caries, que están producidas por la mayor parte de lo que serían Streptococcus orales. El Viridan suele ser el más común. Luego vamos a ir un poco más hacia atrás, vamos a encontrar esta fosa de aquí que se conoce como fosa incisiva. Ambos maxilares superiores van a estar unidos en la línea media por esta estructura de aquí, que sería la sutura palatina media, que se va a extender también para unir ambas porciones de los huesos palatinos. Por tanto, esta de aquí se conoce como sutura palatina media en toda su integridad. Y esta que está cruzando en otro sentido se conoce como sutura palatina transversa. Entre ambos van a formar una cruz a nivel de lo que sería el paladar, en este caso el paladar duro. Es decir, la porción ósea del paladar, debido a que en la persona viva, más atrás este paladar va a continuar a través de estructuras simplemente musculares y mucosas y se va a denominar paladar blando. En este caso estamos estudiando solamente el paladar duro. Un poco más por atrás, encontraríamos entonces hacia los lados estos surcos de aquí que se conocen como surcos para los vasos palatinos mayores. Esos vasos palatinos mayores, ¿por dónde van a llegar? Por este de aquí, que sería el foramen palatino mayor. Hay uno más pequeño que se encuentra aquí, justo al lado, que sería el foramen palatino menor. Aquí se ve un poco más, aquí prácticamente no se ve. Entonces tenemos el foramen palatino mayor y el foramen palatino menor, que van a pasar por ahí los vasos y nervios palatinos mayores y vasos y nervios palatinos menores. Este surco palatino mayor, como vemos, se continúa con estos surcos, que son los surcos para los vasos palatinos mayores. ¿Qué encontraríamos más hacia atrás en la región lateral? Esta de aquí que se conoce como apófisis piramidal de este hueso que es el palatino. Entonces tenemos la apófisis piramidal palatina. Haciendo entonces un repaso de toda esta parte que vamos a encontrar que corresponde a la visión inferior del víscero cráneo o cráneo de la región facial, encontramos adelante los dientes con sus diferentes denominaciones. Cada diente tiene una forma adaptada a su función. Más atrás vamos a encontrar esta aquí que es la fosa incisiva. Va a recibir la apertura de los conductos incisivos por donde van a pasar las estructuras vasculonerviosas nasopalatinas. Especialmente el nervio nasopalatino, que es muy importante,
Y también puede pasar lo que sería la rama septal posterior de la arteria esfenopalatina, que a este nivel suele llamarse nasopalatina. Por tanto, encontramos aquí la fosa incisiva que recibe la apertura de los conductos nasopalatinos por donde van a salir arteria, vena y nervio nasopalatinos. Esta de aquí habíamos dicho que se denominaba como sutura palatina media. Esta sutura palatina media va a tener dos porciones, una que se encuentre delante de lo que sería esta sutura palatina transversa y una parte que se encuentre detrás de esa misma sutura. La parte que se encuentra delante se va a denominar sutura intermaxilar porque une ambos maxilares y la parte que se encuentre detrás se va a denominar sutura interpalatina debido a que une ambos palatinos. Sutura intermaxilar e interpalatina juntas van a formar lo que sería la sutura palatina media, que los divide la sutura palatina transversa. Todo esto de aquí hemos dicho que se denominaba paladar duro. Este paladar duro va a estar representado por dos porciones de huesos. Esta parte de aquí se va a conocer como apófisis palatina del hueso maxilar. Hay una a cada lado. Y esta porción de aquí se va a conocer como lámina horizontal del palatino. Entre ambos van a formar todo esto de aquí que es el palatino duro o el paladar duro, perdón. ¿Qué más? La estructura que se encuentre más posterior y que sería básicamente la continuación de esta sutura palatina media se va a conocer como espina nasal posterior para diferenciarla de la espina nasal anterior que se encuentra en esta parte, en la visión anterior de lo que serían los huesos de la cara. Entonces, hasta ahí correspondería a la parte de lo que sería visión inferior de esqueleto de la cara. Atrás tendríamos las coanas, que son las aperturas de las fosas nasales. Es decir, la cavidad nasal se abre hacia atrás, por lo que son las coanas. Están separadas a nivel medio o nivel central, por lo que sería la espina nasal posterior. A los lados vamos a tener las apófisis piramidales de los palatinos. Si seguiríamos yendo un poco más atrás, en esta visión lo que encontraríamos serían las apófisis pterigoides, que corresponde ya a lo que sería el esfenoides a los lados, y aquí al centro tenemos al hueso vómer. En cuanto a las apófisis pterigoides, lo que podemos mencionar es que está compuesta por dos láminas, una lámina medial que la estamos viendo aquí y una lámina lateral que es esta de aquí. Bien, vamos a seguir entonces yendo un poco hacia atrás para ver un poco mejor estas que son las apófisis pterigoides del hueso esfenoides, que son bastante difíciles de visualizar. En este caso vamos a tener que estas apófisis pterigoides, que están en ese color morado, como el resto del esfenoides, que es todo esto, para diferenciarlo de este un poco más azul, que es el vómer, va a estar divididas en una lámina medial de la apófisis pterigoides, una lámina lateral de la apófisis pterigoides. Entre ambos se va a encontrar la escotadura pterigoidea. Esta escotadura pterigoidea se va a transformar más hacia atrás y hacia superior en lo que sería la fosa pterigoidea, que va a tener una parte un poco más profunda ahí entre ambas láminas, lámina medial y lámina lateral, y esa va a ser la fosa escafoidea. ¿Para qué sirve esa fosa escafoidea? Para que se inserte el músculo tensor del velo del paladar. ¿Para qué va a servir esta lámina lateral de la apófisis pterigoides? Va a servir principalmente para lo que serían inserciones musculares. ¿Qué músculos se van a insertar ahí? Se van a insertar básicamente el músculo pterigoideo medial en su superficie medial y el músculo pterigoideo lateral en la superficie lateral. Esta lámina pterigoidea medial además va a tener una estructura que se está viendo aquí, que es el gancho, que va a servir para una reflexión del músculo que se insertaba aquí en la fosa escafoidea, que era el músculo tensor del velo del paladar. Bien, a nivel central solo vamos a tener esto de aquí, que sería el vómer. Estas de aquí se conocen como apófisis vaginales de las apófisis pterigoides, que están acá a los lados. Vamos a tener aquí también unas apófisis que se conocen como apófisis unciformes. A los lados
Ya empezaríamos a describir. Con eso habríamos concluido todo lo que sería la visión inferior del esqueleto facial y a partir de aquí ya empezaremos a describir ambos triángulos, el triángulo anterolateral y el triángulo posteromedial. Bien, en cuanto a lo que queda en este triángulo, que es el triángulo anterolateral, vamos a describir que lateralmente se encuentra lo que sería la fosa temporal, que está ocupada normalmente por el músculo temporal. Lateralmente encontramos este que es el arco cigomático. Un poco más medialmente vamos a encontrar esta superficie de aquí, que sería el ala mayor del esfenoides. Esta ala mayor del esfenoides va a tener dos superficies o dos porciones, lo que se conoce como cara temporal y lo que se conoce como cara pterigoidea. La cara pterigoidea y la cara temporal van a estar separadas por esta de aquí, que se conoce como cresta infratemporal. En algunos libros aparece como línea infratemporal. Yendo más hacia la línea media, en esto que sería el ala mayor de los esfenoides, vamos a tener los forámenes, que son las estructuras más preguntadas en los exámenes. Por delante aquí no se puede ver, pero quedaría más o menos aquí adelante, por el modelo de simulación no puede ser girado, tendríamos el agujero redondo, antes conocido como agujero redondo mayor. Por este foramen redondo mayor pasaba lo que era el nervio maxilar, o también conocido como la segunda porción del nervio trigémino. Por este de aquí que estamos viendo que tiene forma ovalada, denominado foramen oval, va a atravesar lo que sería el nervio mandibular o tercera porción del trigémino más la arteria meningia accesoria. Más atrás vamos a encontrar este agujero de aquí, que se lo conocía como agujero redondo menor. Actualmente se lo denomina agujero espinoso, debido a que está adyacente a esta estructura de aquí, que es la espina del esfenoides. Por este agujero espinoso van a atravesar la arteria y la vena meningia medias, además de una rama meningia del nervio mandibular, que pasaba por aquí, que era la tercera parte del nervio trigémino. Más lateralmente encontraríamos las estructuras que están relacionadas con lo que sería la articulación con la mandíbula a través del cóndilo mandibular. Entonces vamos a tener esta elevación grande de aquí, que se va a conocer como tubérculo condilio. Este aquí que se conoce como tubérculo cigomático anterior, este de acá que sería el tubérculo cigomático posterior, y todas esas están delimitando esta fosa de aquí que se conoce como fosa condílea. Esta fosa condílea tiene una parte o una porción articular de la fosa condílea, donde va a estar el cóndilo de la mandíbula, y una porción no articular que se está viendo aquí atrás, una porción no articular de la fosa condílea. Un poco más hacia atrás encontraríamos la apertura del conducto auditivo externo o meato auditivo externo. Bien, esas serían las estructuras más destacadas de lo que serían los triángulos anterolaterales de la base del cráneo. Ahora pasaríamos a describir lo que serían las estructuras que encontramos en el triángulo posterolateral del cráneo. Quizás antes de pasar nombraríamos unas suturas que son muy poco preguntadas, excepto que el docente quiera reprobarlos, que serían esta sutura de aquí, que se conoce como sutura tímpano escamosa, debido a que separa la porción timpánica de uso temporal con la porción escamosa. Sutura tímpano escamosa, que aquí adentro se divide en dos suturas que se pueden ver ahí. La que está más adelante va a ser la sutura petroescamosa y la que está más atrás va a ser la sutura petrotimpánica. Entre ambos se va a encontrar esta pequeña elevación que se prolonga medialmente, que se va a conocer como cresta intertímpano escamosa. Es algo muy poco preguntado. Tal vez si preguntarían algo más comúnmente sería esta apófisis de aquí, que lo vamos a conocer como lo que sería normalmente llamada apófisis tubárica, debido a que está relacionada con lo que sería eh, la trompa auditiva o estructura tubárica auditiva, que va a comunicar lo que sería el oído medio con la cavidad nasal, de forma tal que se puede regular la presión
en ambos espacios y sea más fácil la función auditiva y la transmisión o conducción de las vibraciones auditivas que son captadas por el tímpano a través de los huesecillos del oído medio. Cuando no puede regularse esa presión, por ejemplo, cuando hay una congestión nasal masiva y esta trompa auditiva está obstruida, también conocida como trompa de Eustaquio, y no puede pasar el aire en ambas direcciones, se produce un dolor a nivel de lo que sería la región auditiva debido a esa diferencia de presión que existe dentro de lo que sería el oído medio con la presión que se encuentra por fuera, que sería el oído externo. Ahora sí, vamos a pasar a lo que sería los triángulos posteromediales. Bien, ahora para describir lo que sería la, toda la parte posterior de esa base de cráneo, vamos a empezar por lo que sería la línea media. Como estamos viendo en la línea media, vamos a tener anterior a este, que es el foramen magno o agujero magno, vamos a encontrar todo lo que sería la cara inferior de la parte posterior de lo que sería el cuerpo del esfenoides, que lo estamos viendo aquí, y todo lo demás en la línea media va a estar compuesto por el occipital y sus diferentes partes. Aquí encontraríamos todo lo que sería la porción basilar del occipital, también conocido como base occipucio. A los lados del agujero magno vamos a encontrar las porciones laterales, representadas principalmente por estos que son los cóndilos occipitales, y hacia atrás todo lo que sería la escama del occipital. ¿Qué relieves óseos vamos a encontrar a este nivel? Lo primero que vamos a encontrar es esto de aquí que se conoce como fosa navicular, debido a que tiene una forma naval, es decir, la quilla de un barco. Dentro de esa fosa navicular vamos a tener unas fosas más profundas, que sería la fosa faríngea, y una elevación central, que sería la cresta o tubérculo faríngeo. Este tubérculo faríngeo va a servir para la inserción del rafe faríngeo. Si nos vamos hacia los lados, vamos a encontrar lo que serían dos crestas. Vamos a tener esta de aquí, que es la cresta sinostósica, delante de la cual se va a insertar lo que sería el músculo largo de la cabeza, y esta de aquí, que es la cresta muscular, delante de la cual se va a insertar el músculo recto anterior de la cabeza. Si nos vamos un poco más hacia posterior, vamos a encontrar lo que serían los cóndilos occipitales. Estos cóndilos occipitales van a tener dos forámenes o conductos. Ese de ahí que estamos viendo correspondería a lo que sería la fosa condyle anterior. Toda esta depresión se denomina fosa condyle anterior. Aquí atrás hay una depresión parecida, que es la fosa condyle posterior. Dentro de esta depresión o fosa condyle anterior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que sería el conducto hipogloso, también conocido como conducto del nervio hipogloso. Por ahí va a salir el 12º par craneal, también conocido como nervio hipogloso, de ahí su nombre. Luego tenemos estos que son los cóndilos occipitales, van a articularse con la vértebra C1, el atlas, con los cuerpos laterales del atlas, y van a ser los que nos permitan tener los movimientos que se hacen, por ejemplo, al asentir o al decir que sí. Esa inclinación que luego aparece en la cabeza, de decir que sí, de arriba hacia abajo, se da a nivel de estas articulaciones, que son articulaciones de tipo sinoviales condíleas. Hacia atrás tenemos esta de aquí, que era la fosa condílea posterior, debido a su relación con este cóndilo, y por esta fosa condílea posterior va a pasar lo que sería una vena emisaria a través de lo que sería el conducto eh, condíleo. Este conducto condíleo entonces transmite un elemento que sería venoso. Este de aquí, que es el conducto hipogloso, una estructura de tipo neurológica, un nervio. Bien, eso sería lo más importante en cuanto a las partes del occipital. Aquí a los lados vamos a tener diferentes depresiones que se van a relacionar con las estructuras laterales. Todo esto de aquí corresponde a lo que sería la cara posterior inferior de la porción petrosa del temporal. Aquí que vamos a encontrar, hacia este lado teníamos lo que era el canal o conducto de lo que era la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Aquí adelante vamos a tener todo este orificio que se conoce como
foramen rasgado anterior, para diferenciarlo desde aquí atrás, por donde está saliendo la yugular, que se conoce como foramen rasgado posterior. Actualmente este foramen rasgado anterior se sabe que está cerrado por lo que sería un tejido fibroso y simplemente va a estar abierto a la altura de este conducto, que es el conducto carotídeo. Por este conducto carotídeo va a pasar la arteria carotídea interna, que es la arteria más importante para dar la irrigación de toda la región anterior y media de lo que sería el encéfalo. Bien, un poco más hacia atrás encontraríamos la apertura de ese conducto carotídeo. ¿Por qué hablamos aquí de conducto carotídeo y aquí también de conducto carotídeo? Porque la arteria carótida interna va a entrar por este, que es el foramen carotídeo. Este foramen carotídeo va a ingresar hacia arriba, es decir, va a tener un poco de profundidad, unos 5 a 8 milímetros, y después se va a incurvar en forma de S. Dentro del hueso va a seguir este conducto pero en forma de S y se va a abrir a este nivel. Por tanto, esta arteria carótida interna va a ingresar por aquí, va a tener un trayecto dentro del hueso casi horizontal y luego va a tener una nueva curva por aquí, a la altura de lo que sería el foramen rasgado, para ingresar a lo que sería el interior del cráneo. Por eso, si les dicen que se encuentra en lo que sería el foramen rasgado anterior, se puede encontrar parte de lo que sería la arteria carótida interna, es decir, la segunda curva que hace. Y que vamos a encontrar a nivel de lo que sería el foramen carotídeo, vamos a encontrar el ingreso de la arteria carótida interna antes de que haga ese trayecto horizontal al interior de la porción petrosa de este hueso, que es el hueso temporal. Bien, siguiendo hacia posterior de lo que sería el conducto carotídeo o apertura del conducto carotídeo en este caso, vamos a encontrar más hacia atrás todo esto que se conoce como fosa yugular, debido a que aquí al centro se encuentra el agujero yugular por donde va a salir la vena yugular interna. Toda esta superficie de aquí se conoce como carilla yugular, esta parte de aquí se conoce como escotadura yugular en el occipital y esta parte de aquí la conocemos como lo que sería la apófisis yugular, también en ese hueso occipital. Bien, ¿por qué es importante este agujero yugular, también conocido como agujero rasgado posterior, para diferenciarlo de este aquí, que era el agujero rasgado anterior? Porque por este agujero yugular, además de pasar la vena yugular interna, que es la vena más importante para el drenaje venoso de todo lo que serían las estructuras al interior del cráneo, va a servir también para que pasen los pares craneales 9, 10 y una parte del 11. Entonces, en toda esta región, en la persona viva, normalmente suele haber una elevación o una cresta que se denomina cresta intrayugular y va a dividir en dos mitades. En la parte anterior van a pasar estructuras nerviosas y en la parte posterior va a pasar lo que sería la vena yugular. Entonces, los pares craneales pasan por delante y la vena yugular pasa por detrás. A los lados de estos vamos a tener estructuras del temporal muy fáciles de reconocer. Esta estructura que estamos viendo aquí, muy delgada, que normalmente en el cadáver está rota porque es una apófisis muy delgada, similar a una aguja y bastante larga, se conoce como apófisis estiloides. Esta apófisis estiloides va a ser importante porque va a dar inserción a músculos y ligamentos. En cuanto a lo que sería su vértice, va a dar inserción a lo que sería el ligamento estilomandibular. En su superficie anterior, que aquí es poco visible, estaría por ahí adelante, va a dar inserción a lo que sería el músculo estilogloso. Y en toda esta superficie posterior, que es la que estamos viendo, va a dar inserción al músculo estiloioideo. ¿Por qué también va a ser importante esta apófisis estiloides? Porque justo detrás de ella se va a encontrar este foramen de aquí, que se denomina agujero estilomastoideo o foramen estilomastoideo. ¿De dónde tiene su nombre? De que esta que está por delante es la apófisis estiloides y esta que se encuentra por detrás es la apófisis mastoides. Entre ambas se encuentra el foramen estilomastoideo. ¿Qué va a atravesar este foramen estilomastoideo? Principalmente lo que sería el séptimo par craneal, también conocido como nervio facial, que va a dar inervación motora a los músculos de la cara a través de sus 5 ramas. Después de salir por aquí, va a ingresar y atravesar lo que sería la glándula parótida, que es la glándula salival más grande del cuerpo, la vamos a ver en región oral y bucal, y va a dividirse en sus 5 ramas principales: temporal, cigomática,
bucal, marginal de la mandíbula y cervical. Y va a dar inserción muscular, como hemos dicho, a músculos, va a dar inervación a los músculos faciales, perdón. Bien, un poco más por detrás, vamos a encontrar esta de aquí, que es una apófisis grande, la más voluminosa que tiene el temporal, y por tanto se denomina apófisis mastoides. Esta apófisis mastoides va a estar relacionada con principalmente inserciones musculares. Va a haber 3 músculos que se inserten a esta región y va a estar relacionada también con lo que serían estos surcos que aparecen medialmente. El primero de esos surcos va a ser denominado escotadura mastoidea y va a ser este de aquí, es el más profundo. Luego de la escotadura mastoidea vamos a tener la eminencia yuxta mastoidea. Yuxta significa que está al lado, eminencia yuxta mastoidea. Y luego a un lado vamos a tener este canal que es mucho más delgado, mucho más cilíndrico, que corresponde a lo que sería el surco de la arteria occipital. Entonces, son los relieves más importantes que vamos a encontrar en la porción mastoidea de este hueso temporal cuando lo estamos viendo en una visión inferior. Entonces, antes de terminar de irnos de esta parte, vamos a nombrar algunas estructuras que son mucho más pequeñas, mucho menos importantes y mucho menos preguntadas. Vamos a empezar por este pequeño agujerito que es prácticamente indetectable en el cráneo en vivo, pero que podría aparecer en el examen en algún caso, aunque es muy raramente preguntado. Este corresponde a lo que sería el conductillo timpánico. Esta depresión que estamos viendo aquí va a corresponder a lo que sería el surco petroso. ¿Sí? Y también es muy poco preguntada y tiene poca relevancia. A nivel de la apófisis mastoide sí que suele preguntarse un poco más, aunque en este caso está difícil marcar. Nombraríamos que en la apófisis mastoides como tal, en su cara exocraneal y lateral, encontraríamos inserciones de 3 músculos, que serían el más superior, el vientre occipital del occipito frontal. Un poco más hacia abajo o inferior encontraríamos lo que sería el músculo esternocleidomastoideo, y ya casi en lo que sería el borde de esta apófisis mastoides encontraríamos el músculo esplenio. Además de esto podríamos encontrar otros 2 músculos, que serían el músculo longísimo, que se va a encontrar casi en lo que sería la cara interna de esa apófisis mastoides, y a través de todo esto de aquí, este surco bien profundo que habíamos mencionado, va a pasar lo que sería el vientre posterior del digástrico. Como su nombre dice, es un músculo que tiene 2 vientres, un vientre posterior y un vientre anterior, que está relacionado con la región facial. Bien, no hay demasiadas cosas más para decir a ese nivel, son las más importantes. Pasaremos a ver esta parte, que es la parte ya final de lo que sería la base del cráneo, todo lo que corresponde a la escama del occipital. Antes de mencionar esto, vamos a hablar de este de aquí, que es el foramen magno, es el foramen más grande que va a tener el cráneo. Por este va a pasar lo que sería la unión entre las estructuras encefálicas superiores, es decir, tronco del encéfalo, y la parte que quede por debajo, que sería la médula espinal. Entonces, normalmente vamos a encontrar a este nivel la unión entre médula espinal y médula oblongada, también conocido como bulbo raquídeo. Va a pasar por aquí, además de eso, las arterias vertebrales, que son 2, una a cada lado, luego se van a unir para formar la arteria basilar, que va a darle irrigación a toda la parte posterior de lo que sería el encéfalo, y también va a pasar una parte de lo que sería el nervio espinal, o sea, o par craneal, por donde pasaba la otra parte, por eso de ahí que era el foramen yugular. Bien, en cuanto a lo que sería la escama del occipital, vamos a ver que no tiene demasiadas relieves ni demasiadas estructuras para nombrar. La mayoría de las hemos mencionado aquí, como por ejemplo esta de aquí, que era la apófisis yugular, la carilla yugular, la escotadura yugular, la espina intrayugular. Tendríamos que verlo principalmente en la visión posterior, por tanto vamos a girar nuestro cráneo para que se vea un poco más la parte de atrás, que es la que nos interesaría. Entonces, bien, vamos a ir rotando esto de forma tal que podamos ver un poco más la escama occipital. Bien, en cuanto a la escama occipital, vamos a tener estructuras que ya habíamos mencionado antes. La protuberancia occipital externa,
la cresta occipital externa, la línea nucal inferior y la línea nucal superior. ¿Para qué van a servir esas líneas nucales? Para que se puedan dar inserciones de tipo muscular. Entonces, ¿qué músculos van a insertarse ahí? Tendríamos que comenzar por los más laterales. Ya los habíamos visto en relación a esta estructura que era la apófisis mastoides. Lo vamos a ver ahí para que se vea un poco más. Esta apófisis mastoides tenía 3 músculos que se insertaban lateralmente. Son los mismos músculos que se van a insertar con la línea nucal superior. Es decir, el que se encuentra más arriba va a ser el vientre occipital del músculo occipitofrontal, que es un músculo bastante amplio. Va a tener un vientre occipital que se encuentra a este nivel, una aponeurosis que va a ir por todo lo que sería la calota, y su vientre frontal se va a encontrar en la frente. Por tanto, es un músculo bastante amplio, con una aponeurosis al centro de 2 vientres. Entonces, el músculo que se encuentra más superior en esta línea nucal superior va a ser lo que sería el vientre occipital del occipito frontal. Un poco más abajo o inferior vamos a encontrar lo que sería el músculo esplenio de la cabeza, y entre ambos vamos a encontrar el esternocleidomastoideo. Por tanto, tenemos vientre occipital del occipito frontal, músculo esternocleidomastoideo y más abajo el músculo esplenio. En esa misma línea, pero a nivel central, en esta parte que queda aquí, vamos a tener el músculo trapecio que se va a insertar aquí arriba, y un poco más inferior, en esa misma línea nucal, vamos a encontrar lo que sería el músculo semiespinoso de la cabeza. Pasamos a lo que sería la línea nucal inferior. Esta línea nucal inferior va a tener al músculo recto posterior menor de la cabeza, aquí al centro, y a los lados al músculo recto posterior mayor de la cabeza. A los lados, un poco más hacia arriba, más cerca a lo que sería la línea nucal superior, vamos a tener también la inserción de otro músculo que sería el músculo oblicuo superior de la cabeza. Y eso es lo más importante que veríamos en cuanto a la porción escamosa del occipital, las inserciones musculares. Hemos visto entonces todo lo que sería visión externa del cráneo, visión general del cráneo, y habríamos culminado con ver todo lo que serían los puntos craniométricos. Hemos visto todas las estructuras que se ven en base de cráneo, que es muy preguntada en visión inferior, con los forámenes y estructuras que los atraviesan, características anatómicas, cosas que son muy preguntadas y otras cosas que son menos preguntadas, y por tanto solo nos faltaría básicamente de toda esta parte que es estructura ósea del cráneo en general, ver lo que sería la visión endocraneal o interna de lo que sería la base de cráneo. Entonces vamos a pasar a verla con un corte. Bien, podremos utilizar este corte para ver lo que sería visión interna o endocraneal de lo que es la base de cráneo. Bien, cuando hablamos de lo que sería la visión endocraneal de lo que es la base de cráneo, vamos a hablar de que está dividido en 3 fosas craneales porque tienen diferentes niveles. Tenemos la fosa craneal anterior, que se encuentra un poco más arriba, si lo veríamos en una visión lateral. Vamos a ver si se puede. Bien, como están viendo ahí, tenemos la fosa craneal anterior, que está más en un nivel más alto, más superior. Correspondería casi al techo de las órbitas. Luego tenemos la fosa craneal media. Esa fosa craneal media va a tener una forma de mariposa. Es todo eso que se ve ahí. Y va a estar en un nivel intermedio, si ustedes quieren. Ni tan alto ni tan bajo. Y luego vamos a tener la fosa craneal posterior, que es la más profunda, la que se encuentra en un nivel todavía más inferior. Entonces volvemos a nuestra visión. Tenemos la fosa craneal anterior aquí, la fosa craneal media, que tiene forma de mariposa, con el cuerpo aquí y las alas a cada lado, y la fosa craneal posterior, que sería la más profunda de todas, formada prácticamente en su totalidad por el occipital. Entonces vamos a describirlas. La primera de la que vamos a hablar va a ser esta de aquí, que va a ser la fosa craneal anterior. Bien, esta fosa craneal anterior
Vamos a ampliarla para ver un poco más de detalle y vamos a ver estructuras que se pueden describir en los huesos por separado, pero aquí los vamos a ver los huesos en general. Bien, aquí está complicado verla, vamos a intentar ampliarla y centrar de alguna forma. Bien, cuando hablamos de lo que es la fosa craneal anterior, que es toda esa parte que estamos viendo aquí, vamos a ver que vamos a encontrar partes del frontal en la porción anterior, prácticamente en su totalidad, más una contribución al centro de lo que sería el hueso etmoides, y a los lados vamos a encontrar esto de aquí, que serían pues prácticamente el esfenoides, pero solo con sus alas menores. Entonces, tres huesos forman la fosa anterior. Frontal con su porción orbitaria, el etmoides al centro y en la parte posterior las alas menores del esfenoides. ¿Qué estructuras anatómicas encontramos aquí? Yendo adelante en la parte más central vamos a encontrar esto de aquí, que sería la cresta frontal, que hacia atrás va a tener un foramen que lo separa de esta de aquí, que es la apófisis crista de Galli del etmoides. Por ese foramen, que se le conoce como foramen ciego, suele pasar la vena emisaria de Espirilo, que también es conocida como vena frontoetmoidal. Como todas las emisarias, comunica circulación del interior del cráneo con comunicación de fuera del cráneo, en este caso con comunicación de lo que serían las cavidades nasales. Hacia atrás vamos a tener esa elevación de ahí, que se conoce como apófisis crista de Galli. Esa apófisis crista de Galli va a ser una elevación grande de lo que sería el, el etmoides. Ahí se ve un poco mejor, he retirado las herramientas. Entonces esta estructura aquí elevada, afilada, en la apófisis crista de Galli correspondería a las porciones verticales o perpendiculares de lo que sería el etmoides. A los lados de esa estructura vamos a encontrar esas láminas que se conocen como láminas horizontales o más conocidas aún como láminas cribosas. Se llaman láminas cribosas debido a que tienen una serie de perforaciones. Esas perforaciones van a servir para que pasen los fascículos o los filetes nerviosos de lo que sería el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Hacia los lados vamos a tener todo esto de aquí, que es la porción orbitaria del frontal, con las eminencias mamilares, que son todas estas elevaciones, y las impresiones digitales, que son dejadas por las circunvoluciones del lóbulo frontal. Bien, más hacia atrás encontraríamos esto de aquí, que son las alas menores del esfenoides. Se lo va a describir a detalle en lo que sería el hueso esfenoides. Pero podemos hablar de que esta punta que se encuentra aquí se conoce como el proceso etmoidal. Más atrás vamos a encontrar todo esto de aquí, que es el yugo esfenoidal. Y más atrás del yugo esfenoidal, este borde que es el limbo esfenoidal, que a los lados va a terminar en estas elevaciones que son las apófisis clinoides anteriores. Y por detrás va a tener un borde posterior de las alas menores, que es un borde libre, no se articula con nada. Eso sería lo que corresponde a la fosa craneal anterior. Después de esto tenemos que pasar a describir lo que serían las fosas craneales medias. Esta fosa craneal media está formada por lo que sería el cuerpo del esfenoides en la región central y a los lados lo que serían las alas mayores del esfenoides, parte de lo que sería el ángulo infero-anterior del parietal y la mayor parte de esto que sería la porción escamosa del temporal. La parte de más atrás se va a encontrar formada por esta porción, que es la porción petrosa del temporal, lo que correspondería a su cara antero-superior. Para hacerlo fácil, que vamos a encontrar en la parte central del cuerpo del esfenoides, a los lados, las alas mayores del esfenoides, parte de los parietales y la región que quede más atrás va a estar formada por la escama del temporal o la porción petrosa del temporal. ¿Qué va a delimitar entonces lo que sería la fosa craneal media con la fosa craneal anterior? Esto de aquí, que sería el borde posterior de las alas menores del esfenoides, las apófisis clinoides y el limbo esfenoidal. Y que va a delimitar esta fosa con lo que sería la fosa posterior. Vamos a tener
un surco de aquí que sería el surco del nervio petroso mayor, que sería el borde que se encuentra desde esta región hasta lo que sería el dorso de la silla, que es el que delimita con sus apófisis clinoides posteriores. Por tanto, los límites serían en la región central el dorso de la silla, lateralmente o un poco más hacia los lados, lo que serían las apófisis clinoides posteriores, y a los lados, todavía más lateralmente, vamos a encontrar lo que sería el surco del seno venoso petroso superior, o el surco del seno petroso. Vamos a hablar entonces a detalle de esto de aquí, que sería la región central, que sería el cuerpo del esfenoides. Vamos a recordar estructuras que hemos visto en esfenoides. Ya habíamos mencionado esto que estaba en fosa anterior, que era el yugo esfenoidal con un borde que era el limbo esfenoidal. Por detrás de este limbo esfenoidal se va a encontrar este que es el surco prequiasmático. Este surco prequiasmático va a servir para el quiasma óptico o entrecruzamiento de ambos nervios ópticos o segundo par craneal que van a atravesar estos forámenes, que luego se van a transformar en un conducto que mide más o menos unos 5 milímetros de longitud, que es el conducto óptico. Entonces, si tenemos que denominarlas, tenemos el surco prequiasmático, que a los lados tiene los conductos ópticos. ¿Qué pasa por los conductos ópticos? El nervio óptico y la arteria oftálmica. Esas dos estructuras son muy preguntadas en los exámenes. Seguimos. Habíamos visto el limbo esfenoidal, el surco prequiasmático, y entonces teníamos esta elevación de aquí, que se denomina el tubérculo de la silla, también conocido como tubérculo hipofisario por su relación con la glándula que se va a encontrar en esta fosa, que sería la hipófisis o pituitaria. Entonces, este tubérculo de la silla o tubérculo hipofisario va a servir para que se inserte ahí parte de lo que sería un engrosamiento de la dura madre, que sería el techo que va a envolver o va a revestir lo que sería la porción superior de la hipófisis. Más por debajo vamos a encontrar este surco, que es el surco del seno intercavernoso. Ese seno intercavernoso va a ser una estructura venosa intracraneal que va a unir a ambos lados, a lo que serían las estructuras conocidas como senos cavernosos. Entonces, a ambos lados, como vamos a ver, vamos a tener básicamente dos surcos. Este aquí que sería el surco del seno cavernoso, toda esta superficie de aquí, que es una estructura venosa, por dentro de la cual van a pasar pares craneales. El tercero, el cuarto, el quinto en sus porciones primera y segunda, y también el sexto par craneal, es decir, el 3, 4, 5 y 6, excepto una partecita del quinto que sería el nervio oftálmico, que no pasa por ahí. Y va a tener a los lados este otro surco que va a ser el surco de la arteria carótida interna. Por último, vamos a tener esta elevación de aquí que se conoce como cresta sinostósica, que va a ayudar a dar esa forma, ese surco del seno intercavernoso. Y más por debajo vamos a tener esta gran depresión que se conoce como fosa hipofisaria o fosa pituitaria, que es para la glándula hipófisis, que es la glándula que controla todas las estructuras del cuerpo. Más atrás ya tendríamos esto de aquí, que es el dorso de la silla, que era el límite con lo que sería la fosa posterior. A los lados ya hemos descrito las dos estructuras que pasan, el seno cavernoso y este de aquí que sería el surco para la arteria carótida interna, que atravesaba por donde se abría paso por lo que era el foramen rasgado anterior, pero solamente ese foramen rasgado anterior puede verse en el cadáver. Normalmente en la persona viva está totalmente tapado. Y ingresaba por lo que era el conducto carotidio, que quedaba más a un lado. Lo hemos visto al ver la visión externa de base de cráneo. Bien, ahora pasamos a ver un poco más de los lados de esta fosa craneal media. En esta fosa craneal media ya hemos dicho cómo está constituida, principalmente por el ala mayor del esfenoides, donde vamos a encontrar la mayor parte de estructuras forámenes y cosas que son más preguntadas, más a los lados lo que son porciones del temporal, bien sea la porción escamosa o bien sea la porción petrosa. Vamos a describir primero lo que se encuentra en la porción más anterior relacionado con el ala del esfenoides. Entre el ala menor del esfenoides, que la tenemos aquí, y esta de aquí, que es el ala mayor del esfenoides, vamos a tener esta fisura, que se conoce como fisura orbitaria superior, también conocida como hendidura superior del esfenoides.
Y entonces, ¿qué va a pasar por esta estructura? Va a ofrecer paso a prácticamente lo mismo que habíamos visto aquí en el seno cavernoso. Es decir, van a pasar los pares craneales 3, 4, la primera parte del quinto y también el sexto, además de lo que serían las venas oftálmicas y algunas fibras simpáticas. Entonces, van a pasar por aquí el tercer par craneal, también conocido como motor ocular común, el cuarto par craneal, que es conocido como patético o troclear, la primera parte de lo que sería el quinto, que es conocido como nervio oftálmico, diferente a nervio óptico que pasaba por aquí, aquí nervio oftálmico. Y vamos a encontrar también lo que sería el sexto par craneal, también conocido como motor ocular externo. Y la vena oftálmica, la arteria oftálmica por aquí, la vena oftálmica por acá. Bien, más atrás vamos a tener este de aquí que es el agujero redondo mayor, también conocido como agujero redondo. Aquí no se ve tanto como agujero, pero sí se nota que tiene una entrada. Por este agujero redondo mayor va a pasar el nervio maxilar, o también conocido como segunda porción del quinto par craneal. Por acá la primera porción, por aquí la segunda porción del quinto par craneal. Más atrás encontramos este de aquí que es el agujero oval. Se veía también en cara inferior, aquí lo vemos mucho más claro. Por este foramen oval va a pasar lo que sería el nervio mandibular o tercera parte del quinto par craneal más la arteria meningia accesoria. Y más atrás tenemos este agujero que es el agujero espinoso, también conocido antiguamente como agujero redondo menor. Por este agujero espinoso va a pasar la arteria y la vena meningia medias y también una rama meningia de lo que sería el nervio mandibular que pasaba por aquí, o tercera parte del quinto par craneal. Como por aquí pasan la arteria y la vena meningia medias, a los lados, como estamos viendo aquí, van a tener surcos. Va a dar unos surcos como estos de aquí, que vienen de este agujero espinoso, denominado así porque tenía una espina ahí al lado. Vamos a tener todos estos surcos vasculares dejados por las estructuras que lo atraviesan, que son la arteria y la vena meningia medias. Entonces estos son los surcos de la arteria meningia media. Todos esos que se ven ahí. Aquí podemos mencionar dos agujeros que son inconstantes, es decir, no siempre se van a encontrar. El primero va a ser el agujero de Besalio, que se va a encontrar entre el agujero redondo y el agujero oval. Por este agujero de Besalio va a pasar que la vena emisaria de Besalio, que es una vena que comunica también la circulación venosa intracraneal con la circulación extracraneal. Y más atrás vamos a encontrar aquí, entre lo que sería el oval y el espinoso, normalmente un poco más lateral, el agujero petroso, que antes se conocía como agujero innominado de Arnold, servía para el paso del nervio petroso superficial menor. Son poco preguntados, normalmente se preguntan el conducto óptico, la fisura orbitaria superior, el agujero redondo, el agujero oval y el agujero espinoso. Esas suelen ser las estructuras que más se preguntan en cuanto a lo que serían los forámenes y el ala mayor del esfenoides. Pasamos un poco más hacia atrás. Hemos descrito que en la porción escamosa lo más importante son los surcos de la arteria meningia media. Ahora vamos a ver la porción petrosa. Esta porción petrosa va a tener una cara antero superior, que está relacionada con la fosa media, y una cara póstero superior, que está relacionada con la fosa posterior, ambas separadas por este borde, por donde normalmente va a ir lo que sería el surco del seno petroso superior, que es también un seno venoso. Este va a tener varias estructuras que podemos ir nombrando de medial hacia lateral. Entonces la primera, la que encontramos más adelante de estas estructuras, va a ser la impresión trigeminal. Esta fosa que estamos viendo aquí se denomina fosa para el ganglio de Gasser, o también conocida como impresión trigeminal. Ahí se va a encontrar el ganglio del quinto par craneal, también conocido como trigémino. Más hacia atrás vamos a encontrar esta elevación que aquí no es tan perceptible, que se denomina tubérculo retrogaseriano. ¿Por qué? Porque es una elevación que se encuentra detrás de lo que sería la fosa del ganglio de Gasser, por eso tubérculo retrogaseriano. Más atrás encontraríamos dos hiatos o conductos. Serían los hiatos o conductos para nervios petrosos. Entonces encontraríamos los hiatos para, aquí no se ven, ¿no? Pero encontraríamos básicamente los hiatos de conducto para el nervio petroso menor y para el nervio petroso mayor. Estaría por aquí. Acá en la simulación es muy poco visible.
Luego encontraríamos toda esta superficie de aquí que se conoce como techo del tímpano. Es una superficie más o menos cuadrilátera, parcialmente lisa, que correspondería a lo que se encuentra justo por encima de lo que sería el oído medio. Y luego vamos a tener una elevación más próxima, que es esta de aquí, que se denomina eminencia arcuata o eminencia arqueada. ¿Qué va a producir esa eminencia arqueada? El conducto semicircular superior, que es parte de lo que sería el sistema del equilibrio. Bien, eso sería entonces todo lo que sería la fosa craneal media. Tendríamos que pasar ahora a lo que sería la fosa craneal posterior. En la fosa craneal posterior, como hemos dicho, tiene básicamente esos límites, que eran el dorso de la silla con los apófisis clinoides posteriores. ¿Dónde estaban los apófisis clinoides anteriores? Aquí adelante. Y me olvidaba mencionar que aquí, en lo que serían los bordes de la cresta sinostósica, estas pequeñas elevaciones son denominadas por algunos autores como apófisis clinoides medias. Entonces tenemos dorso de la silla, apófisis clinoides posteriores y el borde de lo que sería la porción petrosa, el borde superior de la porción petrosa del temporal, por donde corre el surco, que se está viendo aquí parcialmente, el surco del seno petroso superior. Si hay un surco del seno petroso superior, suele haber un surco del seno petroso inferior, que vendría por aquí, por donde se están articulando la porción petrosa del temporal y la porción basilar del occipital. Toda esta parte de aquí corresponde a la porción basilar del occipital, y esta parte de aquí, que sería la porción posterior del dorso de la silla, se denominan conjuntamente clivus. Este clivus entonces va a ser la parte en la que apoye lo que sería el tronco del encéfalo, especialmente la parte del puente o protuberancia y aquí la parte del bulbo raquídeo. Bien, seguiríamos un poco más hacia atrás, llegaríamos a lo que sería el foramen magno. Delante de lo que sería el foramen magno, lateralmente encontraríamos lo que serían las aperturas del conducto del nervio hipogloso. Vamos a encontrar por aquí. Por ahí va a pasar el 12º par craneal. ¿Qué más encontramos? Se pueden ver varias estructuras hacia los lados. Mencionamos entonces, primero las que están en la porción petrosa del temporal, que serían esas que se ven aquí. Entonces ahí vamos a encontrar lo que serían, primero esta apertura de aquí, que sería la apertura del conducto auditivo interno. Por ahí van a pasar lo que serían el 7º y 8º par craneales, es decir, el nervio facial y el nervio vestibulococlear. Aquí vamos a tener todo esto de aquí que se conoce como eminencia subarcuata. Luego vamos a tener esta apertura que sería la apertura del conducto conocido como acueducto vestibular. Está relacionado también con el sistema del equilibrio. Un poco más para atrás vamos a encontrar lo que sería esto de aquí, que es el seno sigmoideo, o bueno, el surco del seno sigmoideo. Ahí se puede ver un poco más. Se denomina así porque tiene una forma de S. Bien, aquí se ve esa forma de S que tiene. Entonces el surco del seno sigmoideo va a terminar en lo que sería el agujero yugular o foramen yugular, que es por donde sale la vena yugular interna, más el noveno, décimo y una parte del 11º par craneal. No se puede ver en toda su totalidad por el simulador, pero se encuentra ahí. Bien, este surco se va a continuar en lo que serían las porciones de más atrás, que vamos a ver ahora mismo, con lo que sería el surco del seno transverso. Pasamos ahora a lo que es las estructuras más importantes que se verían en el occipital. En cuanto a lo que se vería en el occipital, ya habíamos mencionado esta de aquí abajo, esta apertura de aquí abajo, dentro prácticamente de lo que sería el foramen magno, que es el conducto del hipogloso, por donde sale el 12º par craneal. Y esta apertura que se ve arriba, mucho más fácil de encontrar, es el conducto condilio, el que va a terminar detrás de los condilos occipitales y lleva simplemente una vena emisaria. Bien, con eso hubiéramos terminado todo lo que sería la base del cráneo en la porción anterior y lateral. Nos faltaría ver la base del cráneo en porción posterior. En la porción posterior, básicamente lo que vamos a encontrar va a ser solamente estructuras occipitales.
Bien, aquí vamos a continuar viendo lo que era el surco del seno sigmoideo, donde se va a encontrar el foramen mastoideo, que se puede ver también en la apófisis mastoides, y va a llevar también una vena emisaria, comunicación de circulación venosa intracraneal con extracraneal. Vamos a encontrar ahora aquí todo lo que sería la fosa posterior del occipital, bueno, dos fosas inferiores y dos fosas superiores, en lo que sería la parte correspondiente al occipital. Bien, entonces, ¿qué estructuras vamos a ver en la parte de atrás de lo que sería la fosa craneal posterior? Detrás de lo que sería el foramen magno, vamos a encontrar primero esta fosita de aquí que se conoce como fosita vermiana, debido a que también tiene la apariencia como si un gusanito se hubiera apoyado en esa parte. Fosita vermiana. Vamos a tener la cresta occipital interna, que va a acabar en esta, que es la protuberancia occipital interna. Ambos lados de esa cresta occipital interna vamos a tener lo que se conocen como fosas occipitales inferiores, también conocidas o más conocidas con la denominación de fosas cerebelosas. Ahí van a apoyar ambos hemisferios cerebelosos. Más arriba vamos a tener este surco que aparece de un lado a otro, que se llama surco transverso, es el que se continúa como surco sigmoideo, y lo hemos visto en la porción interna de lo que sería el temporal. Estos se van a relacionar con este surco vertical, que es el surco del seno sagital superior, que lo hemos visto que venía desde ahí hasta la parte anterior del frontal, hasta aquí, donde terminaba en lo que era la cresta frontal. Donde se entrecruzan todos hay una especie de espacio cuadrangular donde se juntan los diferentes senos venosos y se denomina prensa de Erófilo. A los lados de lo que sería este surco del seno sagital superior vamos a tener las fosas cerebrales posteriores, también conocidas como fosas occipitales superiores. Y eso básicamente es todo lo que vamos a encontrar en el cráneo. Con eso hubiéramos concluido todo lo que era visión craneal en general, toda la parte exocraneal y toda la parte endocraneal, haciendo especial énfasis en lo que serían las fosas craneales anteriores y sus forámenes, que es lo más preguntado. Entonces, para concluir, hacemos un breve repaso de lo que serían simplemente forámenes de las fosas craneales, que es lo que más entra en los exámenes. Entonces, hablando de todo lo que serían estos forámenes, empezamos nombrando esta estructura de aquí, que sería, bueno, más que un foramen, sería el seno frontal. A veces preguntado especialmente en reconocimiento, porque solo aparece cuando hay un corte transverso, como aquí. En la fosa craneal anterior, que es toda esta de aquí, solamente vamos a encontrar tres tipos de forámenes, o tres forámenes en general. Este de aquí, que sería el foramen ciego, entre lo que era la cresta frontal y la apófisis crista de Galli, que atraviesa por ahí lo que sería la vena emisaria nasal, también conocida como vena emisaria de Spirilo o vena frontoetmoidal, tiene esos tres nombres. Y simplemente es una vena que comunica circulación dentro del cráneo con la de fuera. A los lados de la crista de Galli vamos a tener las láminas cribosas que están llenas de forámenes. Esos forámenes son los forámenes cribosos, que va a pasar por ahí simplemente los axones o prolongaciones nerviosas de lo que sería el nervio olfatorio o primer par craneal. Por tanto, ¿por dónde pasa el primer par craneal? Por aquí, por múltiples forámenes cribosos. Vamos a tener dos agujeros más grandes, que serían el agujero etmoidal anterior y el agujero etmoidal posterior. Esos forámenes etmoidales anterior y posterior van a llevar estructuras vasculares y nerviosas del mismo nombre. Por tanto, arteria, vena y nervio etmoidales anteriores, arteria, vena y nervio etmoidales posteriores. Y simplemente eso tenemos en lo que sería la fosa anterior. En la fosa craneal media vamos a tener muchos más forámenes y por tanto es mucho más preguntado. Vamos a empezar por los que se encuentran un poco más adelante, que sean estos de aquí, son los conductos ópticos. Esos conductos ópticos van a ser por donde pasen el nervio óptico y la arteria oftálmica, es decir, segundo par craneal más arteria oftálmica. A los lados vamos a tener esta de aquí, que son las fisuras orbitales superiores. Por la fisura orbitaria superior va a pasar estructuras nerviosas, que serían el tercer, el cuarto, la primera parte del quinto y el sexto par craneal. Además de lo que sería la vena oftálmica. Por aquí arteria oftálmica, por aquí vena oftálmica. Luego pasamos a este de aquí, que sería el agujero redondo, también conocido como agujero redondo mayor. Por este solo va a pasar una estructura nerviosa que sería el nervio maxilar o segunda parte del quinto par craneal. Más atrás tenemos este de aquí, que es el agujero oval.
por el agujero oval va a pasar lo que sería el nervio mandibular o tercera parte del quinto par craneal, más lo que sería la arteria meningia accesoria. Y todavía más atrás tenemos este agujero que es el agujero espinoso, por donde va a pasar la arteria meningia media junto con su vena meningia media, además de lo que sería una rama meningia de la tercera parte del quinto par craneal, es decir, la rama meningia del nervio mandibular. Entonces, de forma esquemática, por aquí pasa el segundo par craneal más la arteria oftálmica. Por aquí pasan el tercero, el cuarto, el quinto en su primera parte y el sexto más la vena oftálmica. Del nervio trigémino, por donde salen, la primera rama sale por aquí, por la hendidura o fisura orbitaria superior. La segunda parte por aquí, por el agujero redondo, que sería el nervio maxilar. Nervio oftálmico o primera parte del quinto, nervio maxilar o segunda parte del quinto y nervio mandibular o tercera parte del quinto. Y por el agujero espinoso, ¿qué nervio pasa? Ninguna parte de los pares craneales, solamente una ramita del nervio mandibular que pasaba por aquí, pero sí que pasa una arteria importante que es la arteria meningia media. Bien, esos son los forámenes más importantes. Habíamos mencionado dos que eran accesorios, el agujero de Besalio para una vena emisaria de Besalio y el agujero petroso que estaba por aquí, que servía para el nervio petroso superficial. También se lo conocía como agujero innominado de Arnold. Aquí además se podría ver parte de lo que era el surco de que dejaría lo que sería la carótida interna, y esto de aquí correspondería al foramen rasgado, si lo veríamos en la parte inferior. Bien, eso sería lo más importante en cuanto a los forámenes, más los surcos de la arteria meningia y lo que sería el surco para el seno venoso petroso superior. En lo que sería la fosa craneal posterior, tendríamos primero el más grande, el foramen magno, que por donde va a pasar lo que sería la médula espinal, más las arterias vertebrales, más lo que sería una parte del onceavo par craneal, también conocido como nervio accesorio. Teníamos aquí a los lados esta que era la apertura del conducto auditivo interno. Por ahí pasan lo que sería el séptimo par craneal y el octavo par craneales. Ambos pares craneales van a salir del cráneo por aquí. Tenemos además este agujero de aquí que era el agujero yugular, también conocido como agujero rasgado posterior. ¿Qué pasaba por ese agujero? El noveno par craneal, el décimo par craneal, una parte del onceavo par craneal, más lo que sería la vena yugular interna. Además pueden llegar a enviar un poco de sangre a lo que serían el seno petroso inferior, que llegaría de aquí, y principalmente la sangre va a llegar desde aquí, que sería el seno sigmoideo. ¿Qué más puede pasar por ahí? Algo poco preguntado, que serían las arterias. Las arterias faringea ascendente y una rama occipital. Bien, ¿qué más podemos ver? Aquí, dentro de lo que sería el surco del seno sigmoideo, podemos encontrar lo que sería el foramen mastoideo, la zona vena emisaria nada más. Aquí tenemos el agujero del conducto hipogloso, difícil de ver, por ahí pasa el doceavo par craneal o nervio hipogloso. Y aquí vamos a tener el conducto condíleo, por ahí que pasa lo que sería una vena emisaria, que va a comunicar lo que sería básicamente este seno sigmoideo que está pasando justo por encima y adyacente con lo que sería la circulación extracraneal. Y bien, eso es todo lo que sería el cráneo en general. Entonces, con este video ustedes van a saber todo lo que sería lo más importante del cráneo, con sus relieves óseos, puntos craniométricos, agujeros o forámenes que atraviesa cada uno de esos agujeros o forámenes, qué estructuras se pueden ver en cada una de las visiones, en visión superior, anterior, posterior, lateral, cómo se ve la base de cráneo, tanto fuera o en visión exocraneal como por dentro, es decir, en visión endocraneal, y la mayor parte de los detalles anatómicos que son tomados en pruebas y exámenes de anatomía. Eso es todo entonces, espero que les sirva.